¿Qué somos? ¿A dónde va la pareja? ¿Preferís dulce de batata o de membrillo? ¿De dónde vienen los bebés? ¿Hacia dónde vamos? Son conversaciones que tarde o temprano tenemos que dar, que no podemos esquivar. Somos Emma, Nico y Martín, profesores de matemática queriendo dar otras conversaciones que veníamos esquivando hace tiempo. ¿Por qué aprender matemática? ¿De qué me sirve? ¿Para qué vamos a la escuela? ¿Hay más formas válidas de aprender? ¿Qué tiene que cambiar? ¿Por qué nos resistimos? Por todas las charlas que nos debemos, decidimos hacer este podcast. Bienvenidos a Algoritmo Podcast, el lugar donde preferimos dejar de esquivar preguntas incómodas. Buenas a todos y a todas. Llegamos al final de este recorrido hermoso que empezamos durante este año, con muchos nervios, muchas expectativas, muchas dudas también. No sé, Nico, ¿qué te pareció todo este año? Si hay algo con lo que tengo que cerrar este año es que es pensar en el inicio de todo esto y decir, che, yo quiero escuchar un podcast que hable sobre matemática y sobre enseñar matemática, y no hay. ¿Qué hago? ¿Googleo mejor o lo hago? Lo hicimos. Lo hicimos. Y estoy muy contento llegando acá y mirando en retrospectiva, digo, qué bien que tomamos esa iniciativa. Sí, y sobre todo que también tuvimos respuesta de personas que nos abrieron las puertas y que nos dieron el sí, sobre todo, y nada, también se acercaron y seguimos pensando sobre todo eso. Y ahí no es una casualidad, digo, quizás. Para nosotros es como, bueno, esto es otro nivel, esto es cruzar el charco, quizás, no sabemos. Hemos salido del país Sí. y eso está bueno, no solo para nosotros, sino decir, bueno, nosotros salimos del país y lo conocemos a él, y por algo lo conocemos. Sí. Él también ha salido del país, porque si no, ¿cómo hacemos el contacto si no lo conoceríamos? Entonces, Totalmente. por algo lo conocemos. Totalmente. Yo creo que deberíamos ya arrancar con esto así, menos preámbulo, más charla. Menos preámbulos. Bueno, entonces, sin tantos preámbulos, como dice Nico, te pedimos que nos digas quién sos y por qué crees que te llamamos en el último episodio del podcast a hablar con nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde cada cual nos escuche. Mi nombre es Eduardo Sáenz de Cabezón, soy matemático, trabajo en la Universidad de La Rioja, en España, y supongo que me habéis llamado para charlar en el podcast de Algoritmo porque no tenéis a nadie más, o os había dicho que no el resto de gente. Y entonces pues dijeron, bueno, como consolación pues traigamos a este pobre muchacho. Me gusta. Gran arranque. Sí. Bueno, un poco justifica el hecho de que seas matemático de la presentación. Lo primero con lo que quiero arrancar es, estábamos diciendo nosotros, te conocemos por algo, además de matemático y docente, profesor, sos divulgador. Nosotros te vemos en YouTube y lo primero que nos pasa es entre el docente y el divulgador. Imaginando el Eduardo docente y el Eduardo divulgador. Charlan y dicen, che, mira, esto lo podrías usar en tus clases. Che, esto me parece que no. Sí, bueno, hay muchas facetas, ¿no? La labor de matemático, fundamentalmente en mi caso en la investigación, yo me dedico a la álgebra computacional, y entonces, claro, como docente estoy más limitado, ¿no? Porque mis clases son en docencia universitaria, entonces yo ni soy un experto en docencia de las matemáticas o en didáctica de las matemáticas, ni tampoco estoy en un aula de primaria o de secundaria, ¿no? Entonces, para empezar, yo sí que tengo mucho pudor de hablar sobre educación porque ni soy especialista teórico en ello. Hay gente muy buena estudiando cómo se debe enseñar las matemáticas o en esa búsqueda, ¿no? De cómo enseñar mejor las matemáticas o cómo compartirlas mejor. Ni tampoco estoy en el aula. Estuve muchos años en un instituto de secundaria, pero ahora hace muchos años que no. De todas formas, sí que tengo cierto contacto con la docencia, por la docencia universitaria. Y creo que lo que tiene que ver la divulgación científica con la docencia es que las dos parten de un
presupuesto común, que es tratar de unir un contenido y una audiencia, un público, el que sea, ¿no? En el caso de la docencia hay además otros objetivos un poco diferenciados, pero se trata de unir un público y un contenido. Entonces, mi punto de partida, mi presupuesto de partida es tratar de conocer lo mejor posible tanto el contenido como el público. Y eso creo que es una labor importante en la docencia, ¿no? Si no conocemos a quien tenemos enfrente, no sabemos cómo hablarles. Entonces yo creo que todo esfuerzo que se haga en conocer mejor a nuestro alumnado viene a enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Tenemos que saber qué les interesa, qué les da miedo, qué les sorprende, qué les gusta, pero también sus circunstancias personales en la medida de lo posible, ¿no? Porque a veces estamos hablando a personas que viven en un mundo, tienen unas circunstancias personales variadas y ahí eso interviene también en nuestros procesos, ¿no? Y por otro lado, cuanto más conozcamos nuestro contenido, mejor seremos capaces de adaptarlo a las distintas circunstancias de las personas. Sí, totalmente. Conocerlo. Está bueno esto de entender también que hay un otro, hay otro ser humano del otro lado que también tiene sus intereses. Claro, yo creo que el primer movimiento que uno debe hacer a la hora de comunicar es la escucha. Saber quién es el otro. Totalmente. Sí. Y seguramente a vos te pasa, al estar en universitarios, que quizás te encontrás con alumnos que de alguna manera eligieron estar ahí. Y por otro lado, tenés en la divulgación, en lo que es la generación de contenido, o sea, en televisión o en videos, gente que te elige, que dice, bueno, voy a ver el video de Eduardo porque me interesa. A mí me pasa, yo soy alumno de la escuela, profesor de la escuela secundaria, y hablábamos también en otros episodios esto de, bueno, así como se genera una comunidad en YouTube, ¿cómo puedo yo generar ese mismo interés de alguna manera para alguien que no me elige, que está sentado ahí en la escuela secundaria, en ese aula, y que de repente, bueno, quizás no tan así como me elige una comunidad de YouTube, pero estaría bueno que me elijas para escucharme, porque vengo a transmitirte algo que quizás estoy yo, hola, soy el profesor, aparezco acá, y está siendo obligado a escucharme. ¿Cómo hacer que, y acaba la pregunta, digo, ¿cómo hago para que me elijan o para que de repente se suscriban a mi canal de profesor, que voy a estar todo el año hablando con ellos? ¿Hay un algo? O simplemente... Sí, para mí, creo que el único objetivo, yo creo que el único objetivo que tiene la educación es que nuestros estudiantes incorporen o interioricen que aprender mejora sus vidas. Creo que es el único sentido que tiene la educación, el único. Que las mejora en el sentido que sea, ¿no? Luego uno puede ver qué significa mejorar, ¿no? Claro. Porque mejorar significa partir de una idea de bien, ¿no? De que es mejor vivir de una forma que de otra. Pero de alguna forma que nuestros estudiantes sientan que aprender mejora sus vidas. Y entonces tenemos que centrarnos en que esa percepción sea la suya. Nosotros sabemos que aprender mejora sus vidas, ya lo sabemos, yo ya lo sé. Yo sé que una persona que sabe más, su vida es más plena, en muchos sentidos. No solamente en un sentido profesional, sino en muchos sentidos. Tiene una experiencia vital, una relación con el mundo más intensa, más rica, más enriquecedora, más capacitante. Se vive mejor sabiendo que sin saber. Es un poco, aunque suene como humorístico, yo lo planteo, cuando las pocas veces que hablo de cosas de educación, planteo eso como el paradigma Kama Sutra. El Kama Sutra casi nadie lo ha leído, pero todo el mundo tiene la impresión de que cuanto más sabes, más disfrutas. Claro. Y eso es lo que lo hace interesante, ¿no? Y además parte de unos intereses pues, que muchos compartimos, ¿no? Y entonces es algo ya un punto de partida interesante. Y entonces a mí me parece que ese es el único objetivo de la educación, el que uno interiorice que aprender mejora su vida. Si eso se logra, lo demás viene por añadidura. Porque entonces me plantearé de otra forma mi contacto con el mínimo común múltiplo o con los polinomios o con las ecuaciones de segundo grado. Me lo plantearé de otra forma, porque yo parto de un presupuesto que es saber más mejora mi vida. Y si eso lo tenemos, y si no lo tenemos,
tendremos gente pues, que bueno, se enfrenta a una carrera de obstáculos para en el futuro tener una profesión mejor o peor, y entonces veremos qué sacrificio está dispuesto a hacer y finalmente se enfrenta a un sistema y si logra salir victorioso o victoriosa de esa batalla, pues entonces llegará a estudiar una carrera universitaria o a una profesionalización, lo que sea, ¿no? Pero desde el momento en que la educación se vive como una carrera de obstáculos, está fallando de base, ¿no? Entonces nuestra misión es interiorizar esa verdad, que yo entiendo que es una verdad, que es aprender o saber más, nos hace vivir mejor. O sea, muchas veces lo decimos, nos hace más felices. Vale, más felices es una forma de decirlo, yo para mí creo que es una forma insuficiente de decirlo, porque creo también que tiene más que ver con la riqueza de la experiencia vital. Y dentro de la riqueza de la experiencia vital hay momentos felices y momentos que no lo son. Pero cuando tenemos un aprendizaje sólido y cuando tenemos iba a decir amor por el aprendizaje o este sentido por el aprendizaje, somos capaces de vivir mejor los momentos felices, generarlos más, producirlos más y además enfrentarnos de una manera más sólida a los momentos de dificultad. Sí, totalmente. En base a lo que vos decías, te escuchaba, Eduardo, y pensaba esto de, no, matemática también como ciencia, tiene su propio lenguaje, ¿no? Y a veces tenemos en las escuelas este imperativo de las matemáticas no son para mí, yo no puedo con las matemáticas. Digo, hay una resistencia muy fuerte también que se impera mucho más por ser matemática, quizás. Que hemos heredado como docentes, ese no gusto por la matemática. Entonces, también me genera la pregunta, ¿no? Como, ¿qué pasa también con respecto a eso cuando los y las estudiantes nos hacen la pregunta, bueno, está bien, ¿y esto para qué me sirve? Porque surge eso en el aula un montón, es muy reiterativo, y uno siempre se queda como, bueno, sí, está bien. Hay algo como que queda en perplejo, ¿no? Cuando está en la clase. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso como docentes? ¿O cómo podemos contrarrestarlo o disminuir esas preguntas? No sé si disminuir esas preguntas porque quizás generan curiosidad, pero sí como ver esa pregunta desde otro punto de vista. Sí, hay una distancia, o sea, yo creo que hay varias capas desde la que esa pregunta tiene respuesta. Es una pregunta muy importante y muy legítima y que estamos obligados a planteárnosla Sí. como docentes y como personas, ¿no? También como padres y madres, como familiares de gente que se está enfrentando a esto, ¿no? Entonces, por un lado, una de las capas es tratar, que es como la más previa, yo entiendo, es tratar de disminuir la importancia de la inmediatez de los resultados, de la inmediatez de las recompensas. O sea, porque muchas veces vivimos no solo con relación a las matemáticas, pero es un reflejo lo que ocurre con las matemáticas, que cada esfuerzo que yo hago ha de tener una recompensa inmediata, o visible, o tangible, o palpable. Y eso no es así. Uno no saluda a su mamá todos los días para luego tener un mejor desayuno. No es eso. No es eso por lo que lo hace. Y sin embargo lo hace porque entiende que es una forma de relacionarse más correcta o más enriquecedora, ¿no? Eso, por un lado, la inmediatez de los resultados con respecto a los esfuerzos que hacemos, yo creo que eso hay que restarle un poco la importancia, ¿no? Vamos a relajar un poco eso. Por otro lado, entonces, una vez que tenemos eso, casi ninguna de las cosas que vemos en matemáticas en la escuela nos va a servir de un modo directo y explícito para nada. Entonces, eso no está mal. Hay algunas cosas que sí, es muy obvio, saber contar, saber sumar, al menos números pequeños, saber manejarnos con las operaciones básicas y, ¿qué queréis que os diga? Y poco más. Y poco más. En nuestra vida cotidiana, general, poco más. Universalmente, poco más. ¿Qué ocurre? Que luego, según en lo que uno vaya a ejercer su carrera profesional, pues va a necesitar una intensidad mayor de matemáticas o no. Hace unos años, esto lo cito mucho, hace unos años se hizo un estudio sobre el impacto económico de las matemáticas en España. Se había hecho en el Reino Unido, se había hecho en los Países Bajos también. Y ahí se vio que aproximadamente 1/3 de las profesiones tienen una intensidad alta en matemáticas.
Es decir, de Ok. los alumnos y alumnas que tenemos en la sala de clase, a un tercio van a necesitar una intensidad alta de matemáticas en su trabajo, sea o no científico, porque va a haber gente que va a estar dedicada a la consultoría, va a haber gente que Claro. va a estar dedicada a lo mejor a la estadística o a la informática o a las matemáticas o a la docencia de este tipo de cosas, o va a haber gente que va a estar dedicada a una profesión tecnológica. Entonces, este tipo de cosas es importante. Entonces, hay gente que ahora no sabe a qué se va a dedicar y está muy bien que así sea, porque yo Sí. tengo la creencia de que la educación, sobre todo la básica, no es una preparación profesional, sino una mejora de la personal, ¿no? Bueno, pero aunque solo esté visto desde el punto de vista profesional, a un porcentaje muy alto les va a venir bien, van a necesitarlo, aunque ahora no lo vean. Y es difícil convencerle a uno de eso, de lo necesitarás en el futuro. Y a mí me parece que el futuro hay que conjugarlo en sus justos términos, ¿no? Tanto Ujú. como sea necesario, pero no más de lo que es necesario. Yo creo que hay que conjugar más el presente en la educación, ¿no? Es decir, esto me gusta porque es así. Luego hay otras cosas en matemáticas que son más difíciles de ver y más difíciles de convencer a alguien de que le está sirviendo para eso. Es que es verdad que las matemáticas hacen mejor nuestra experiencia vital, porque las matemáticas escolares, quiero decir, pues Sí. las matemáticas escolares son una oportunidad de oro para aprender a lidiar con la frustración. Son una oportunidad de oro porque uno aprende a lidiar con la frustración, con el rigor, con la meticulosidad. Es en matemáticas donde uno aprende a ir hacia atrás y ver si no se equivocó en algo. Ese tipo de cosas son muy importantes, son muy interesantes y son muy a tener en cuenta, pero incluso valores vitales. En matemáticas algo es verdad independientemente de quién lo diga. Algo Claro. es verdad en sí, no depende de que lo diga el profe o lo diga yo. Y no depende de que lo diga alguien con más dinero o con menos dinero. Las matemáticas tienen ese sentido de justicia, que lo tiene también la ciencia y que está bien experimentar con él, ¿no? Lo que pasa es que todo este conjunto de valores eh, depende, la vivencia que tengamos de ello depende de lo que decía antes, ¿no? De el ver o no la educación como una carrera de obstáculos. Entonces, me da la impresión de que en matemáticas, la enseñanza de las matemáticas, vamos demasiado pronto a la sobrevaloración de los resultados. Sí. Entonces, finalmente evaluamos los resultados. Y es en el proceso donde está toda esa riqueza. Por supuesto, el resultado forma parte del proceso, Claro. pero es un ingrediente más y muchas veces parece que fuera el único, ¿no? Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas que son un poco difusas son difíciles de apreciar por parte de nuestros estudiantes, ¿no? Y es verdad que no puede ser de otra forma, pero es parte de la educación, ¿no? El decir, mira, ¿para qué te va a servir? No lo sé para qué te va a servir y tú probablemente tampoco. Para estar mejor en este mundo, seguro, y de muchas formas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si nuestra evaluación está centrada en poder hacer una división con 4 decimales Claro. sin equivocarte en ningún número, efectivamente, eso como tal, como habilidad, no te sirve para nada, porque eso lo hacen las calculadoras. Claro. Pero si tú vas aprendiendo a ser riguroso, a ser meticuloso, a encontrar tus fallos, a probar tu paciencia, eso es un tesoro para la vida. Sí. Totalmente. Me encanta. Me encanta porque el primer capítulo, en el primer episodio de este podcast dijimos, ¿para qué evaluar lo que puede hacer una calculadora? Que ya Ujú. tenemos todos en nuestro celular. Eh, Mientras hablabas, Eduardo, me acordaba de algo que dijo un alumno hace poquito, que me dijo, profe, ¿para qué voy a usar i igual 2x? No, ¿qué voy a ir a comprar pan y voy a decirle dame i igual 2x? Y lo primero que me surge como respuesta es, si yo vengo a enseñarte solo a comprar pan, te estoy estafando. Claro. Si la única función de la escuela es que vos puedas ir y volver de comprar pan, entonces creo que esta respuesta tuya le pone un poco de paños fríos a Ujú. esta cuestión de lo que vos decís de la inmediatez, es decir, bueno, no vas a ver ahora para qué te sirve, pero hay un futuro lleno de matemáticas. em, y también estamos en esta cuestión de, no sé si sucede en España, escucho, pero no estoy dentro del sistema educativo español, pero sí pasa en el argentino, que quizás hay ciertos discursos de que la escuela o lo que se aprende no, o sea, los chicos deberían aprender esto, quizás desde seres
humanos que no están inmersos en el sistema educativo, pero que sí tienen hijos o sí son ministros, de alguna manera. Ujú. Y el planteo va desde, bueno, están aprendiendo muchas fórmulas, pero no están aprendiendo a cocinar, por ejemplo. Que de repente nos encontramos en una dicotomía y para poder poner respuesta a esto, quizás es difícil hacerles entender qué matemática les va a servir. La pregunta va más a, ¿vos sentís que tenemos que elaborar mejor una respuesta y mantener esto que estamos haciendo, enseñando los temas que estamos enseñando? En tu caso, en la educación española, ¿o sentís que también tiene que venir en comunión con algún cambio? Es decir, bueno, quizás esta matemática o esto podríamos no enseñarlo y reemplazarlo con esto que también es matemática. Ujú. Totalmente. Hay mucha de la matemática que se enseña en la escuela que se hace así por tradición. Sí. Porque tradicionalmente hemos enseñado las fracciones, pongamos por caso, ¿no? Tradicionalmente hemos enseñado eso. ¿Sigue siendo necesario enseñar fracciones? Bueno, pues evaluémoslo. Quizás sí, o quizá no. No lo sé. O hacer raíces cuadradas u otro tipo de cosas, ¿no? Ciertas ecuaciones. Hay otra cosa también que es muy importante en cuanto a esta apreciación por lo que hacemos en matemáticas, que es que cada vez más estamos en un mundo en el que la tecnología es muy importante. Y la alfabetización del lenguaje de la tecnología es muy importante. Y el lenguaje de la tecnología son las matemáticas. Entonces, planteémonos que de repente el ministerio prohibiera la enseñanza de las matemáticas. ¿Qué consecuencias tendría eso? Si prohibiéramos la enseñanza de las matemáticas más allá de la suma y la multiplicación, de repente una gran parte de la población estaría mucho más inerme ante muchísimas cosas, ante un lenguaje tecnológico que pasaríamos a no entender en absoluto, a no poder formar parte de él más que si fuéramos parte de una élite. Entonces, de alguna forma, la enseñanza de este tipo de cosas también es una democratización o es una oportunidad de ejercer nuestra ciudadanía de una forma crítica, ¿no? Cuando Ujú. nos dan datos de cómo avanza una pandemia, de cómo está Totalmente. avanzando la economía, nosotros sabemos interpretar si esos datos están manipulados o no. Bueno, seguro están manipulados, o por lo menos la intención, seguro, porque las cosas no son objetivas, se presentan de una forma u otra, ¿no? Entonces, el saber que dice, me estás contando esto, pero fíjate qué escala está utilizando, o fíjate qué valores está utilizando, o fíjate si realmente está mal dibujado, o si hay un error aquí o lo que sea. Eso uno lo sabe hacer si uno está preparado, si sabe leer eso, ¿no? Y saber leer eso forma parte de la formación matemática. Normalmente yo creo que la escuela no está para aprender a hacer cosas. La escuela está para aprender a ser, por supuesto, a través de hacer cosas. Hay muchas habilidades que las adquirimos en la escuela y capacidades que adquirimos en la escuela, pero yo no compro Sí. ese lenguaje tan utilitarista de la formación escolar, y menos de la básica, ¿no? Entonces, ese nivel básico, ese nivel medio de alfabetización matemática, yo creo que es un garante de democracia, es un garante de libertad, porque si no estaríamos sometidos a una élite, ¿no? O sea, ¿por qué aprendimos a leer? Porque si no sabe, la gente que no sabe leer es mucho más vulnerable, muchísimo más vulnerable a Totalmente. todo. Entonces, cada vez estamos en un mundo más tecnológico, más científico, donde una buena parte de las cosas que ocurren están mediatizadas por ciertos algoritmos o por ciertas tecnologías. Bueno, pues sepamos un poco cómo funciona eso, o si en algún momento quiero interesarme por cómo funciona eso, que no tenga una barrera insalvable. Entonces, si yo no puedo leer, es difícil que yo me lea un manual de instrucciones de un coche, porque ya no solamente es que tengo que saltar la barrera tecnológica, sino también la barrera de la lectura. Pues si yo no sé nada de matemáticas, tengo una doble barrera a la hora de saber un poco cómo es mi lugar en el mundo, ¿no? Sí. Me encanta todo lo que estás charlando porque en realidad es algo que también cuestiono y también seguramente Nico estará de acuerdo, que hay mucho que se le pide al currículum escolar, ¿no? O sea, a la escuela se le pide un montón y en una de eso es lo que estamos charlando, de qué tan útil, ¿no? La utilidad de lo que es, digamos, ¿por qué me estás dando matemática? ¿Por qué me estás dando lengua o prácticas de lenguaje o lo que sea? Cualquiera de las materias a la escuela se le exige muchas de las cosas y, y tenemos que ahí es como pasamos de un lado a otro y no sabemos en qué páramo estamos, ¿no?
Pero me parece interesante que por lo menos esté la pregunta de esta utilidad que uno busca, pero a su vez quizás tenemos que hacer foco en esto que venís comentando, ¿no? Que hay cierta parte de la ciudadanía crítica que uno tiene que generar con el lenguaje de la matemática en sí, que no lo estamos haciendo. Quizás es por eso surge la pregunta, ¿para qué me sirve esto? Digo, ahora Claro. estoy... Es que yo creo que hay una pregunta que es totalmente legítima, como digo, y me parece interesante, y me parece que es interesante que nos la planteemos siempre, que es ¿para qué me sirve esto que estoy aprendiendo? Porque ese para qué es muy amplio, está a muchos niveles, está en muchas capas y tal, ¿no? Pero también hay otra que creo que sí que nos debemos hacer como docentes, aunque nuestros estudiantes no nos la hagan, que es eh, ¿para qué puede servir una persona que sepa esto? Es decir, Uf, ¿para qué estoy capacitando a la gente? ¿Cómo puede mejorar la vida de nuestra sociedad o la vida en común el que una persona sepa esto o no lo sepa? Entonces, estar capacitando a las personas para que contribuyan a la sociedad, yo creo que para que contribuyan de una forma más plena, más enriquecedora a la sociedad, creo que también es nuestro motivo, ¿no? Por supuesto, nuestros estudiantes lo van a ver de una forma, no todos y no es un 100% así, eh, de una forma más en dirección a ellos mismos, ¿no? A su propio enriquecimiento. Pero también está bien el pensar que la escuela es una capacitación para servir a otros, para Sí. yo ser una persona que puede contribuir a la sociedad. Entonces, no sé para qué me va a servir a mí resolver ecuaciones, pero es posible que si yo sé resolver ecuaciones puedo contribuir a la sociedad de una forma mejor que si no la sé hacer. Y eso pasa también por ver, no digo de forma exclusiva, pero también como sujeto de aprendizaje al grupo y no solo al individuo. totalmente. ¿Quién es el sujeto de aprendizaje? ¿Es el grupo o es el individuo? Pues en algunas cosas es el individuo, por supuesto, pero tampoco podemos eliminar del todo el hecho de que el colectivo como sujeto de aprendizaje, en el sentido, por supuesto no en el mismo sentido que el individuo, pero también en algún sentido es el colectivo el sujeto de aprendizaje. Es decir, como sociedad tenemos que ser capaces de salir mejores que como entramos a la escuela, en el Sí, sentido de nuestra contribución a la convivencia. re. Creo que voy a salir un poco no voy a salir del tema escuela porque siempre nos atraviesa. Dije, no voy a salir. Em, primero, yo creo que cada uno, a mí me sucede, no solo cuando comento lo que estudio, sino cuando comento mi club de fútbol, hago cierta estadística personal, muy entre comillas, no es muy acertada ni nada por el estilo, de las reacciones. A qué sucede cuando digo que estudié y estudio matemática. Y la primera pregunta va en función de cómo son las reacciones o cómo es tu estadística a partir de las reacciones, es decir, soy matemático. ¿Cuál es la Mm. cara? ¿Cuál es la respuesta? Y ahora va otra pregunta después, así no nos mezclamos. Claro, ahora mismo en España por lo menos las matemáticas están de moda. Es una de las Ah, carreras más solicitadas porque hay muchísimo trabajo en matemáticas. Ahora mismo la empleabilidad de los estudios de matemáticas es prácticamente total. Todos nuestros egresados salen con un trabajo en muchísimas áreas distintas, ¿no? Y es un poco lo que decíamos antes. Muchas empresas se han dado cuenta de que la habilidad para resolver problemas de cualquier tipo y además el dominio tecnológico y además la comprensión de, por ejemplo, lo que es la ciencia de datos, la inteligencia artificial, pues es algo que ahora claro. mismo se demanda muchísimo, muchísimo. Y entonces, ahora mismo los matemáticos somos como una especie de gurús, donde, sois la gente que está ahí moviendo los hilos desde atrás, ¿no? Claro. Entonces, ahora mismo las reacciones han cambiado mucho. Es como, qué interesante esto, ay, qué se hace y tal. Claro, porque ellos no saben lo que se estudia en teoría de categorías o en homología o en teoría de grupos o en teoría de la medida o en análisis funcional. Sí, que eso si lo supieran, pues a lo mejor nos dejarían de hablar. Pero ellos piensan que somos una especie de que somos los que entendemos de verdad las cosas. Claro. Y esa percepción yo creo que sí ha cambiado. Antes era, estudias matemáticas porque quieres ser profesor, Ah, porque normalmente era lo que la gente identificaba con ser matemático, ser profesor de matemáticas. qué loco. Estoy pensando ya el viaje a España porque yo por ahora mi estadística no ha virado para el qué interesante, sino que en general la respuesta es
Uy, qué. Matemática. Matemática, no. Y en relación a eso iba la segunda pregunta. Hace poquito leí que casi seguro que en España había una intención de que se enseñe matemática con emociones. Así era el título. Y en función de esto que decías al principio, y en función de estas respuestas que hemos recibido antes, esto de escuchar, que esto está todo bien, estudiamos matemáticas, pero acá hay seres humanos. ¿Sentís que necesitamos hacer ese, quizás cada vez menos, pero que necesitamos esa bajada y decir, bueno, está bien, sabemos que 2 más 2 es 4 y esto es estricto, pero soy un ser humano el que está transmitiendo a otro ser humano este conocimiento. No, que haya números no nos hace más fríos. A mí me sorprende que eso se vea como una novedad. La escuela siempre Claro, hizo eso. Siempre. totalmente. Todo maestro, toda maestra se preocupa porque sus alumnos sean felices también. Eso siempre ha sido así. Y si no, que también hay gente que no, es un fraude de docente. Sí, No es alguien que está engañando al sistema. Eso siempre ha sido así. Ahora mismo pues se hace más explícito, digamos, ¿no? Se hace más explícito o se tiene más en cuenta porque parece que nos damos cuenta de que verbalizar este tipo de cosas pues puede permitirnos el ponerle más atención y que a lo mejor haya beneficios de hacerlo así para gente que a lo mejor no lo tenía tan en cuenta o no se daba cuenta de que también lo estaba haciendo. Pero a mí me sorprende que eso se vea como una novedad. Siempre la escuela ha atendido a la dimensión más humana y a la dimensión más global de sus estudiantes, ¿no? Ahora, bueno, pues se hace más explícito y la gente dice, no, esto es una moda progresista de no sé qué. Mira, no, eso siempre ha sido así, siempre ha sido así. sí. Lo mismo que hubo unos titulares como medio ridículos con matemáticas con perspectiva de género, la de gente llevándose las manos a la cabeza. Pues claro, es una persona la que está ahí delante, como decías, es una persona que tiene sus vivencias, sus sesgos, etcétera, ¿no? Y ahora vivimos en una sociedad donde este tema es importante. Claro, Pues la escuela tiene que tenerlo también en cuenta, por supuesto que sí. Nos hemos dado cuenta de que alguna gente que era víctima o tenía ciertos sufrimientos, antes no nos dábamos cuenta de eso. Pues es una mejora como sociedad, que seamos más sensibles a las circunstancias de las personas. Y eso no quiere decir que estemos tratando a las niñas como muñequitas de cristal o que estemos diluyendo los contenidos de las matemáticas o que seamos menos serios. No, totalmente al revés. Que estamos poniendo atención también, como decía al principio, en a quién tenemos enfrente, ¿no? Y tratándolos de la forma en la que contribuyamos mejor a su enriquecimiento personal. Y eso tiene que tener en cuenta el punto de partida. Y claro, probablemente no es lo mismo un niño que una niña, no en el sentido de que no sean lo mismo como persona, sino en el sentido de que todo lo que les rodea varía por el hecho de ser niño o niña. Casi claro. todo lo que les rodea. Desde el momento en que nacen y la gente elige sus ropitas o sus regalitos en su primer cumpleaños o sus regalitos en el segundo cumpleaños. Todo eso está mediatizado socialmente, lo queramos o no. Entonces, bueno, pues tengámoslo en cuenta. Simplemente es eso, ¿no? Y yo creo que es algo que siempre o casi siempre se ha hecho de una forma más o menos universal y que ahora lo hacemos explícito. Entonces, a mí no me parece que eso sea una novedad. El decir, no, ahora de repente la escuela va a considerar que el alumnado son personas. Claro, Va, sí. ya O sea, está bien. están haciendo como una obviedad de lo que, pero capaz como transparentando algo, pero ya lo hemos pasado y lo estamos haciendo, digamos. Pero bueno, Sí. como que se tiene que buscar un titular quizás, como para que podamos, digamos, poner el foco ahí. Eduardo, ahora metiéndonos un poco con vos, como tu historia, te queríamos preguntar si tuviste algún o algunos docentes que dejaron huellas en vos y que por esa razón hoy tenés el lugar de matemático o divulgador que estás actualmente. Sí, yo los nombro siempre, mis dos profesores de matemáticas de la secundaria, Emilio y Manolo, ellos son muy buenos profesores, muy buenos matemáticos, son mejores matemáticos que yo, sin duda, vamos, pero sin ninguna duda. Eh, y además son muy buenas personas, tienen muy claro cuál es su misión en esto, ¿no? Ahora ya son mayores, están jubilados. Los dos, después de jubilarse de la enseñanza secundaria, hicieron una tesis doctoral en matemáticas, los dos. Wow. Uno en teoría de números y el otro en análisis
infinito dimensional sobre un toro, o sea, cosas muy técnicas. Los dos hicieron tesis doctoral después y no la hicieron mientras estaban en activo en la escuela, no por falta de capacidad ni de interés, sino por dedicación a sus estudiantes. Porque ellos tenían claro que su misión y su dedicación eran sus estudiantes, más allá de su crecimiento personal como matemáticos, siendo ambos muy buenos matemáticos, ¿eh? Como digo, son dos cabezas privilegiadas, pero muy buenas personas. Y a mí creo que algo que me marcó de ellos es que le quitaban drama a las matemáticas, le quitaban mucho drama. Era, o sea, hoy tenemos un examen, suspende la mitad de la clase, pues hagamos otro la semana que viene, ¿qué más da? ¿Qué más da? Entonces, Claro. el proceso de aprendizaje marcaba mucho más que el resultado. Entonces, ellos contaban también con que la gente que estábamos allí, pues nos esforzábamos, nos gustaban las cosas, pero ellos le quitaron mucho drama. A mí eso me marcó mucho. Yo nunca viví las matemáticas como algo terrible. Más bien las viví como un reto, como una serie de estímulos, no sé, casi como un juego en muchas ocasiones, ¿no? Claro. Por supuesto, sin quitarle la seriedad. Yo recuerdo que cuando estudié primero de matemáticas, la carrera, teníamos una asignatura que era cálculo 1, que estaba orientada al análisis, cálculo diferencial, series, etc. Yo había dado todo en la secundaria. Yo me paseé por primero en análisis, porque ya lo sabía todo, ya lo había dado todo en la secundaria. Entonces no era que esta gente rebajaba los contenidos por quitarle el drama a la asignatura. No. Nos dieron muchas matemáticas, muchas y muy buenas matemáticas. Qué locura. Qué locura. Sacarle el drama. Sí. Me encanta, o sea, sí. Ay, no, bien de matemáticas, basta. Tiene que haber alguna forma de decir, llega Emilio Manolo de matemática. Bien, vamos a aprender matemática, qué bueno. Me gusta esto porque justo nos da pie a dos preguntas clásicas que tenemos en este podcast, ya que volvimos un poco a recordar a Eduardo de ese momento. La primera pregunta es, ¿cómo era Eduardo como estudiante? Pues a mí me gustaba mucho estudiar. Me gustaba aprender cosas. Probablemente mi asignatura, mi materia favorita en la primaria y en la secundaria era gimnasia, deporte. Era lo que más me gustaba. Pero también me gustó mucho la literatura, me gustó la matemática, la física, me gustaba mucho. En general me gustaba estudiar, me gustaba aprender cosas. Entonces, bueno, no me importaba meter horas estudiando. Y luego sí que tenía cierta capacidad, ¿no? Para algunas cosas, sobre todo para las cosas más científicas, pero me daba más pena, cuando había que elegir asignaturas, me daba más pena las que tenía que dejar que alegría las que cogía. O sea que me da, claro. Sí, siempre me gustó estudiar. Aunque nunca destaqué, yo qué sé, yo no fui un niño que amaba las matemáticas de niño o que en la secundaria era el que siempre quería ir a cosas de matemáticas. No más que otras. También. Y en función de esa primera pregunta, la segunda sería, ¿crees que Eduardo hoy, docente, es el docente ideal para el Eduardo alumno o que falta algo? Estoy muy lejos. Claro, porque a mí me gustaría tener, pues uno siempre va aprendiendo, ¿no? Y conforme van pasando los años, pues voy tratando de aprender cosas para mejorar mi docencia, pero creo que sobre todo, y esto entronca bien con lo que decía de Manolo y de Emilio, es la dedicación a los estudiantes. Muchas veces yo echo de menos, al ser docente de la universidad, nosotros tenemos un equilibrio difícil de llevar entre la investigación y la docencia. Entonces, a veces sientes que la investigación te quita tiempo para la docencia y a veces sientes que la docencia te quita tiempo para la investigación. Y eso yo no acabo de llevarlo de todo bien. Entonces, esa dedicación creo que es lo más importante, ¿no? El esmero, el cuidado, el mimo por el proceso de enseñanza con cada uno de nuestros estudiantes. Pero bueno, sí que hay cosas que creo que hago bien también. O sea, que sí que hay cosas que creo que me salieron bien. Sí. Que creo, mira, pues creo que he encontrado la forma de enseñar tal o cual cosa. Eso creo que bueno. Antes no sabía bien cómo enseñarlo, ahora creo que está mejor. Me encanta esto de revisarnos todo el tiempo, decir, bueno, sí, vamos, esto que enseñé, vi muchas caras que no, vamos a ver cómo lo reformulamos. Creo que mi comentario para ir cerrando ya esta charla es, ayer hablamos con una amiga
que le comentábamos, no, Eduardo es docente, divulgador sobre matemática, y mirábamos un video y ella nos decía, va a ser un capítulo, ella es profe de inglés, y ella nos decía, va a ser un capítulo súper matemático, qué sé yo, y estamos acá y me parece que se ha humanizado un poco más y decir, sí, hablamos de matemática, pero hablamos de seres humanos, puedes escuchar, hola, si nos estás escuchando, ¿viste que pudiste escuchar este capítulo? Claro, Somos seres totalmente. humanos hablando. Yo creo que hay pocas, y creo que no me equivoco, ¿eh? Creo que hay pocas cosas más humanas que las matemáticas en el sentido de que de cómo nos enfrentamos al mundo a la hora de tratar de conocerlo. Hay Sí, un profe colombiano que a mí me gusta mucho, que es Lucho Recalde. Él dice, las matemáticas son contar, medir y ordenar, con la sofisticación que quieras. Pero si te das cuenta, en casi todo en la vida depende de nuestra capacidad de contar, de medir o de ordenar. Además está el lenguaje y la música probablemente, pero la forma, cuando queremos comprender el mundo, tratar de predecir comportamientos, de predecir resultados, usamos las matemáticas. Y es una de las formas más humanas de acercarse a la realidad. Entiendo que sí. Y eso nos hace muy humanos. Yo creo que eso se dice poco también, ¿no? sí, Que es otra de las cosas que tenemos la educación. La educación también es algo así como continuar el camino de nuestros antepasados, ¿no? Y nos han llevado a sitios buenos y malos, pero en general buenos. O sea, yo creo que se vive mejor en cierto sentido ahora que hace 200 años. En muchos sentidos vivimos mejor. Probablemente somos más conscientes de muchas cosas, pero hay un libro, no recuerdo el autor, es un sueco, que ya falleció, que se llama Factfulness, y él da datos en los indicadores de salud, esperanza de vida ingresos per cápita. Ahora mismo no hay ningún país que sea más pobre que algunos de los más ricos de hace un siglo. Entonces, siquiera, por ejemplo, en esperanza de vida o en el acceso a la sanidad, hay muchísimas desigualdades y es eso lo que tenemos que combatir. Pero también tenemos que combatir esta especie de pesimismo, ¿no? Estamos mejor, y estamos mejor en parte porque somos capaces de generar tecnología y porque somos capaces de generar comprensión sobre el mundo, ¿no? Y eso lo hacemos porque nos acercamos al mundo además de con otras perspectivas, por ejemplo la artística u otras, además nos enfrentamos al mundo con la capacidad de conocer, con la intención de conocer. Y eso es muy humano y eso es muy matemático. sí. Me encanta cómo fue toda la charla, ¿no? Como que pasamos pasamos, bueno, de un pasado, hablamos de un poco de la educación, bastante de la educación, y me gusta esto porque en realidad lo que siempre buscaba en mi formación fue como, bueno, che, ¿hay algo distinto a lo que yo estoy aprendiendo en este momento? Digo, quizás también esto enganchándolo con lo que vos decías antes, Eduardo, de, bueno, che, ahora puedo enseñar del mismo tema, pero de otra manera, encontré la vuelta para explicarlo de otra manera. Me parece que es también reflexionar sobre nuestra práctica, sobre nuestra formación docente, ¿no? Porque también en esas preguntas que nos podemos hacer como docentes en formación, surgen otras bifurcaciones en las que podemos ahondar, podemos estar ahí diciendo, bueno, voy a estudiar esto, y son indagaciones que uno se tiene que hacer o que es necesario quizás. Para cerrar y como para concluir un poco el episodio final de la temporada, siempre estamos haciendo, juntando sobrecitos. Entonces, la única que te vamos a hacer es que te imagines que vas a un bar, te sentás, te pedís un café, y justo hay un sobrecito de azúcar, ¿sí? Y viste que en los sobrecitos de azúcar siempre hay alguna frase o algo que dice en ese sobre. ¿Qué debería decir en ese sobrecito con todo lo que fuimos hablando? ¿Cómo lo sintetizarías en una frase o lo que quieras de lo que fuimos charlando en el episodio de hoy? Hombre, aprender mejor a tu vida. Probablemente es eso. Aprender mejor a tu vida. Sí, creo que eso podríamos resumirlo, ¿no? Me ha gustado mucho lo que decías de ir revisando nuestra práctica, porque ahora mismo hay una corriente que yo creo que ya es hora de que llegara, que es esto que en España al menos se le llama la educación basada en evidencias. Es decir, hay mucha gente que estudia cómo aprender mejor y cómo enseñar mejor.
Y es un drama que prácticamente ningún docente lee papers de investigación sobre docencia. Casi ningún docente sabe qué es lo que se está investigando en docencia. Casi ningún investigador de docencia está en las aulas. Y la forma de unir esos dos mundos yo creo que no puede hacer sino beneficiar a la educación. Allí, por ejemplo, en Argentina, Mary Furman está haciendo esto, ¿no? De una forma bastante activa. Entonces, yo creo que eso, que en España también se está haciendo desde las instituciones, desde la CSIC, desde la FECIT, creo que es muy importante. El tratar, ahora tenemos conocimientos sobre cómo aprendemos y cómo enseñamos. Claro. Usemos, ¿no? Que no nos basemos solo en lo que a mí me funciona, en lo que a mí me va bien. Igual que en medicina, la gente que investiga, esa investigación llega a los centros médicos y los médicos leen artículos de investigación y esa investigación llega. También en docencia creo que tenemos muchísimo por aprender en este sentido, ¿no? Es decir, bueno, aprendamos cómo se enseña a leer o cómo se aprende a leer, qué es lo que funciona mejor. Bueno, pues hay gente que ha estudiado esto. Claro. Y que no depende solo de, es que a mí me funcionó, no sé qué. Claro, es que yo me encontraba mal de la cabeza y me tomé un vino y me encontré mejor. Pues a lo mejor ese ya te funcionó, pero no creo que esa sea una evidencia científica como para hacer un tratamiento universal, ¿no? Entonces, yo creo que la educación tenemos que recorrer mucho camino ahí también. Sí, también es esto, haciendo paralelismo, como dejar un poco el trabajo solitario de la docencia y hacer una comunidad, digamos. O sea, esto de esto que me funciona a mí, no me funciona para mí, está bien, pero quizás eso, hacer algo más colectivo, sea algún punto que tengamos que tener en cuenta. Me parece súper interesante. Yo la verdad que la pasé muy bien. No sé vos, Eduardo, cómo la pasaste. Sí, muy bien. Agradecidos también, ¿eh? Porque, interesante las preguntas y la charla, sí. digo, hay algo que siempre quisimos hacerlo, bueno, y lo pusimos en práctica, ¿no? Un podcast que hable sobre matemática y que teníamos una vacancia, sinceramente, a nuestros modos, a nuestros tropiezos, porque fuimos aprendiendo también del error, ¿no? Así que eso también es algo del aprendizaje que tenemos como docentes. Y como una nueva plataforma nueva, ¿no? Como un nuevo modo de aprender. Porque el podcast también se puede. De hecho, nos han dicho otros docentes que han estado acá, que han usado y que usan nuestros episodios para las clases, ¿no? Para las clases de los profesorados y demás, y las especializaciones. Así que eso también es un montón. Digo, nos genera que también el contenido que estamos haciendo sirve, se escucha y llega a otras personas. Así que, nada, muy agradecidos. No sé, Nico, si querés decir algo. Hay algo que me quedó muchísimo y estoy con esto de somos mejores que ayer y nada más. O sea, somos mejores y seremos mejores estadísticamente. O sea, claro. El valor de verdad de esa afirmación es verdad. Somos y seremos mejores. Y estoy contento con eso. Sí. Bueno, muchas gracias a todos y a todas también, los que nos están escuchando. Muchísimas gracias a vosotros. No, y por bueno, favor. a todo el que nos está escuchando. Nada, síganos en nuestras redes, @algoritmo podcast en Instagram, algoritmo podcast en Facebook también, o en YouTube, y en Spotify lo mismo. Así que muchas gracias por haber escuchado todo esta temporada durante todo el año. Le agradecemos a cada uno y a cada una depositar cada una de su confianza y también de sus oídos, sobre todo, para escucharnos. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Felices fiestas.